Nos vamos rápidamente a Colombia, está viviendo ese país un momento histórico a partir del triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. Por primera vez gobernará la izquierda ese país, los destinos de Colombia a cargo justamente de Petro, que aún no asumió la presidencia, pero ya justamente empieza a analizar los desafíos una vez que asuma como presidente de Colombia. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de Colombia puede convertirse en un punto de inflexión en la región y consolidar una nueva ola de progresismo en América Latina. La defensa del medio ambiente fue uno de los principales temas de la campaña. En sus primeras declaraciones tras el triunfo en el balotaje, el mandatario electo invitó a los líderes latinoamericanos a pensar que tanto la paz como la distribución de la riqueza se pueden alcanzar sin depender de energías fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Una América Latina productiva y no extractivista. Una América Latina que profundice el conocimiento hasta las máximas esferas del saber de la humanidad. Una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir, para poder existir. Una América Latina junta que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar. El desafío no es menor. Colombia es un país signado por la violencia, donde conviven diferentes organizaciones y movimientos sociales que se manifiestan masivamente en las calles desde hace décadas. En este contexto, el futuro gobierno no se propone llevar adelante una gestión progresista más, sino encaminarse a una etapa donde la problemática socioambiental esté en el punto principal de la agenda. Esta mirada marcará el pulso de la relación de Bogotá con Washington. Colombia estuvo históricamente gobernada por la derecha. El vínculo con Estados Unidos siempre estuvo signado por el narcotráfico, la guerrilla y las cuestiones energéticas. Cuando todos esperaban una batería de medidas similares a las de otros gobiernos progresistas de la región, Petro pone el foco en el desarrollo de un programa económico sustentable y ecológico. La propuesta de transición que impulsa la fórmula presidencial electa denominada Colombia sin fósiles contempla frenar los proyectos de extracción fracking, prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y destinar las reservas energéticas al consumo interno. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidades atávicas ligadas allá a ese mundo de siervos. El plan es ambicioso y su éxito puede marcar un camino alternativo al progresismo de la región. También abre una nueva etapa en la relación del país con Estados Unidos. Desde que resultó electo, Gustavo Petro mantuvo dos conversaciones clave con Washington. Una con Joe Biden y otra con el secretario de Estado Antony Blinken. Con ambos, compartió la necesidad de abordar la defensa del medio ambiente y el calentamiento global. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita como casi en ningún otro país gases efecto invernadero, y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica. Que hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas
sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación. El intento de un nuevo enfoque progresista ambiental no puede sorprender a ningún líder regional. Desde que ocupaba la alcaldía de Bogotá, el mandatario electo se opuso a entender que la justicia social se logre a través de energías fósiles. Su compañera de fórmula, Francia Márquez, es una histórica líder ambiental. Sufrió en carne propia varias amenazas de muerte y un atentado en uno de los países más letales para los ambientalistas. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Según la organización Global Witness, en 2020 Colombia fue el país con más ataques y asesinatos de activistas ambientales de la región. Ya durante la campaña, Petro adoptó un discurso más moderado y piensa en el gabinete que lo acompañará a partir del 7 de agosto. El próximo gobierno, el gobierno electo en Colombia, va a ser muy diferente de los anteriores. No va a pertenecer a la lógica bipartidista y tampoco a la lógica de élites que ha gobernado este país por muchísimo tiempo. Francia Márquez encabezaría el Ministerio de Igualdad para llevar adelante una política con perspectiva de género. También piensa en una mujer para el Ministerio de Defensa, un área clave en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados. Para Economía, busca un nombre que provenga del centro, que sea capaz de una reforma tributaria sin disparar el dólar ni ajustar a los sectores populares. Para otras carteras o funciones suenan los nombres de dos expresidentes, Ernesto Samper y César Gaviria. El desafío del nuevo gobierno es complejo y difícil en un país altamente polarizado. En Colombia no hay reelección, por lo que Petro tiene solo 4 años para intentar sentar las bases de una economía basada en la producción y no en la extracción, y que además le permita alcanzar una redistribución de la riqueza que termine con las profundas desigualdades sociales existentes. Bien, en esta última parte del informe hacíamos mención a lo que podría llegar a ser el gabinete de Petro, a quienes está eligiendo. Bueno, ya acaba justamente de confirmar a través de Twitter, esto sucedió hace pocos minutos, el propio Gustavo Petro, quién será su canciller. Allí está, Álvaro Leiva Durán será nuestro ministro de Relaciones Exteriores, escribió Petro, será una cancillería de la paz. Colombia aportará al mundo todo su esfuerzo para superar la crisis climática y del mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica, escribió Gustavo Petro, quien asumirá la presidencia, ya confirmando quién será su canciller. Pero veamos los otros desafíos de Petro, que tienen que ver justamente con el Congreso de la Nación. Cámara de Diputados, aquí está, total 187 escaños. ¿Cuál es la posición del pacto histórico? Es decir, el partido de Petro, 28 diputados. Bueno, en una minoría importante está Petro en la Cámara de Diputados. Fíjense el resto justamente de la oposición que deberá gobernar Petro de esta manera en diputados. Pero vayamos a la Cámara Alta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo queda el Congreso, la Cámara Alta en el Senado de la Nación de Colombia? Allí está el pacto histórico con 20 senadores, pero el resto es oposición para Petro. En total 108 escaños. Bueno, y se vendrán, por supuesto, a partir de ahora, lógicamente, como sucede en cualquier gobierno que arranca con minoría, tanto en diputados como en el Senado, las diferentes alianzas. Veremos de qué manera se empieza, o se está ya moviendo Petro, justamente pensando en las leyes que querrá aprobar en el Congreso, en diputados y en el Senado, reiteramos, en franca minoría, Augusto. No es un dato menor este. Sí, es un escenario parecido al de Boric claro, en Chile, ¿no? Muy similar. Carga con una expectativa muy fuerte y al mismo tiempo tiene dificultades que va a tener que encarar. Esa es una, digamos. La minoría en el Parlamento es un tema que va a tener que trabajar, negociaciones que va a tener que iniciar, sobre todo con el Partido Liberal y con el Partido Conservador. Por eso, muchos de los nombres que escuchábamos en el informe, como por ejemplo el expresidente César Gaviria, pueden estar en un paquete de negociación que le permita al Partido Liberal tener lugares estratégicos en el gabinete de Petro y al mismo tiempo dotarle de gobernabilidad
al gobierno frente a cualquier situación que pueda llegar a suceder. No va a ser fácil. Recién leías el primer nombre del gabinete que se conoce, Álvaro Leiva Durán, que es un viejo dirigente, fue ministro del gobierno de Bentancur y además tiene experiencia en negociaciones de paz con guerrillas y demás. Fue asesor especial de Santos en el 2014 en pleno acercamiento y diálogo con la FARC, pero viene del Partido Conservador, con lo cual me parece que el equilibrio que va a tener que hacer Petro para lograr construir alianzas que le den mayoría, cumplir con las expectativas y con el programa de gobierno que quiere llevar adelante, una reforma tributaria, se habla de una renta básica universal, se habla de 100 días de shock, pero no shock el estilo neoliberal, sino de shock inclusivo para abordar la pobreza, abordar un montón de temas vinculados con lo social. Bueno, todo eso lo tiene que hacer en un escenario de polarización, de presión de los mercados, que eso es importante. Están pidiéndole que dé el nombre de ministro de Economía, todavía no lo da. Esta semana hubo una corrida y se habla de ministros vinculados justamente al Partido Liberal. Así que son muchas los desafíos que tienen por delante. Desafíos y equilibrio, y mucho equilibrio, Ever, ¿no? Sí, efectivamente. Como decía recién Augusto, todo el desafío de Petro en inicio estaba, y lo que se venía conversando hasta hace 2 o 3 días, era una alianza con el Partido Liberal encabezado por Gaviria. Ahora, lo que sucedió, y también los verdes, ¿no?, que ya se habían sumado al liberalismo. Lo que se vio y lo que demuestra este nombramiento de un canciller procedente del Partido Conservador tiene que ver también con las discusiones al interior del Partido Liberal que parecían muy agitadas, muy complejas para establecer esa alianza. Bien, Alejandra. Bueno, me parece que es también uno de los desafíos que tienen los presidentes progresistas que asumen con una imposibilidad de poder gobernar en relación a las diferentes fuerzas de oposición que pueden llegar a ser mayoría dentro de los distintos órganos de gobierno. Y en este caso, un detalle que me parece no menor, que también es algo que pasó con Boric cuando asumió, es el apoyo popular. ¿Cuánto se va a apoyar Petro en ese apoyo popular, valga la redundancia? Porque, bueno, es su principal capital en momentos de pensar apoyos para poder lograr legislaciones, teniendo en cuenta que tiene, bueno, un escenario legislativo complejo y un establishment también muy complejo de oposición que puede llegar a torpedear todos los cambios, los grandes cambios que anunció durante su discurso. Bien, Colombia, la situación justamente de Petro, quien está asumiendo su presidencia, acaba justamente a través de Twitter señalar al mundo quién será su canciller. Bueno, el resto del gabinete se desconoce, hay algunas aproximaciones, lo veíamos en el informe especial de quienes podrían estar ocupando los cargos más importantes. Y como bien decía Augusto, se lo está presionando y mucho para que dé el nombre del ministro de Economía. Por el momento se desconoce quién lo estará acompañando en la cartera de Hacienda.